sobre tus pies un instante. Dios no busca multitudes. Dios busca corazones agradecidos por la obra de salvación, por la obra de la cruz. Y aquí no venimos de algún modo ni a superar ni a establecer ninguna expectativas de hombres. Simplemente como parte del cuerpo de Cristo estamos aquí para edificar juntos. Allí donde tú estás, si puedes cerrar tus ojos, levantar tus manos y agradecer al Señor por tan hermoso que Él ha sido para con nosotros, para con tu vida, para con tu familia. Creo que existen muchos motivos para adorar y exaltar al Señor en esta noche. Existen tantas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida que podemos decirle: Señor, gracias, porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso. Señor, en esta noche estamos aquí agradeciéndote la oportunidad que nos has dado de poder compartir con la familia de la fe, Señor. Esta es tu casa de adoración. Sabemos que tu presencia está aquí, Señor, en este lugar. Está en nuestra vida, Dios. Yo te pido, Señor, que de la manera que solamente tú lo sabes hacer, tú obres en cada vida, en cada corazón de los que están aquí, Señor, y de aquellos que nos puedan estar observando a través, Señor, del internet. Que sean bendecidos, oh Dios. Que si hay personas enfermas, sean sanadas por el poder de tu Espíritu. Señor, que si hay personas que necesitan una intervención de parte tuya, Dios, que no pase un instante más, oh Dios, y tú seas obrando eficazmente, Señor. Tu propósito y tu pensamiento es de bien para cada uno de tus hijos. Señor, que tu presencia inunde cada rincón de esta ciudad y de las distintas ciudades, oh Dios, que nos puedan estar viendo. Señor, desde aquí de Puerto Rico oramos por cada uno de ellos y declaramos, oh Dios, que tu poder, tu fortaleza, tu guianza, tu sanidad será obrando eficazmente en cada uno de ellos. Declaramos que será un tiempo de salvación, Señor. Tiempo en el cual tú quitarás, oh Dios, las vendas de los ojos para alumbrar, Señor, la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada joven. Por causa de tu poder y de tu palabra, Dios. Tu palabra no retorna tras vacía, sino que hace la obra para la cual tú mismo la has enviado. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque lo diste todo, Señor, por amor a cada uno de nosotros. A ti, Señor, quiero exaltarte. A ti, Señor, quiero adorarte, sabiendo, Dios, y entendiendo que tú tienes el control de todas las cosas. De todas las cosas. Aleluya. Gracias, Dios, por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu presencia en esta casa de adoración. Tú miras lo que tal vez no mire el hombre. Tú miras el corazón. Tú miras el corazón, Señor. Simplemente, Señor, deseamos adorarte, servirte,
honrarte, Señor, con nuestra vida. Tú estás en control, Dios, de todas las cosas. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, porque eres el único que la mereces. Eres el único que la mereces. Gracias, Dios. Así de pie, le invito a compartir una palabra en esta noche. Agradezco la invitación que nos hiciera el pastor Arnaldo, su esposa, su familia. Es parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Buscamos la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, perdón. Este capítulo describe qué ha venido a hacer Dios en nuestra vida, qué ha venido a impartir Dios en nuestra vida. Desde el verso 1 en adelante, la palabra del Señor declara: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad, o conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y a mí me encantan los peros de Dios. Los peros de Dios son extraordinarios, porque hay un tiempo de un antes y un después de una palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y me encanta este verso 10 como lo traduce, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, que somos la obra maestra de nuestro Dios. Tú eres la obra maestra de Dios para el cumplimiento de lo que Dios ha preparado de antemano para contigo. Puedes tomar asiento en esta noche. Entendemos que esta noche fue una noche arreglada por Dios. Este tiempo fue arreglado por Dios, fue diseñado por Dios, con el propósito de hacernos entender cuánta riqueza hay en la gracia de Dios, en su eterno amor para con nosotros como hijos. La palabra utiliza en el texto original para salvación la palabra sozo, S-O-Z-O, que no tan solo representa la libertad de las penalidades del corazón y la libertad interior, sino que, como lo menciona la concordancia Strong, también significa salvar del mal que obstruye el recibir la libertad de Dios para con nosotros.
significa salvarte de todo pensamiento, de toda idea, de todo aquello que impide recibir la libertad que Dios ha diseñado para contigo. Dios en tu vida y en mi vida, a través de la cruz, vino a hacer una obra permanente y no una obra momentánea. Una obra que durará por toda tu vida. ¿Sabes por qué? La palabra establece que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para esperar el fin deseado para todos nosotros. En ese propósito que Dios ha diseñado, estabas tú, estaba yo, estaba el pastor Arnaldo. La Biblia establece que mucho antes del mundo ser fundado, estábamos en su pensamiento. Estábamos en su plan antes de la fundación del mundo. Y es necesario que podamos entender que Dios en nuestra vida no ha venido a hacer de ninguna forma un plan B, sino desde que el principio del mundo estaba nuestra vida gestada en el corazón de Dios, para bendición tuya, para bendición de los tuyos. Y eso me muestra a mí que hay un propósito. Muchas veces suena trillado de que la vida o en la vida hay un propósito. Pero habremos descubierto nuestro propósito aquí y ahora. Habremos entendido lo que Dios ha preparado para bendición nuestra y ha diseñado. Es entonces que al poder entender la libertad que hemos recibido por causa de la cruz, podemos ver que no solamente quedó en la libertad, sino que con la libertad vino un plan. Porque Dios ha llegado a nuestra vida y llegará en el día de hoy a cientos de millones de personas. Pero no solamente es para brindarnos salvación, sino es para que nuestra vida sea transformada según el pensamiento de Cristo. No según el pensamiento de la condición, de lo que nos pueda estar rodeando, de lo que pueda decir cualquier gobierno, cualquier ser humano. Debemos entender que la salvación de Dios en nuestra vida trasciende nuestras limitaciones, trasciende lo que soy, porque no depende de mí, depende plenamente del Dios que la dio. Yo no pude acercarme a Dios sin que antes Él pudiera acercarse a mí. Mi vida es una respuesta del plan divino establecido en la eternidad. Y lo que Dios estableció en la eternidad será hasta la eternidad. Porque mi Dios es el alfa y omega, es el principio y es el fin. Quiere decir que todo comienza con Él y termina con Él. Y en ese espacio estás tú, estoy yo, están muchas miles de personas que nos están viendo. Porque Pastor Arnaldo, cuando mencionabas de que tal vez la cantidad de gente, quiero decirte que esto no se trata de multitudes. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de cuánta gente hay aquí. Se trata de cuántos discípulos estemos formando para llevar a cabo la gran comisión. He visitado grandes lugares donde numéricamente podrán haber muchos,
pero muy pocos discípulos. Muy poca gente conforme al propósito y al corazón de Dios. Yo siempre como pastor abro un poco mi corazón, pero pido permiso a ver si usted me lo permite abrir un poco mi corazón. ¿Me lo permite? Nos están viendo y la gente que nos está viendo quiere escucharle. ¿Me lo permite? Pero dígalo fuerte. Amén. Yo tengo mis problemas. Cuando el ser humano cae en la trampa de cuántos somos, de cuánto se le pueda dar, de cuántos puedan llegar. Porque cuando Jesús ministraba, Él lo hacía sin esperar nada a cambio. Él lo hacía con un corazón correcto de lo que debía hacer, porque el Padre se lo había encomendado. Creo que todo se trata de que tenemos y debemos retornar a la cruz. Hay mucha gente que ora para que Dios salve a aquel que está perdido. Yo como pastor lo hago. Yo como pastor siento deleite de que una vida más se acerque a la cruz. Pero creo que nuestra oración también debe ser dentro de los miles de millones de personas que a nivel del mundo hemos conocido la verdad de Dios. Mi petición es que todos podamos volver a la cruz. Que todos podamos volver a la sensibilidad de lo que Dios ha establecido para con tu vida, para con mi vida. Me encanta un pensamiento que una vez escuché de un pastor que me decía: prepárate para uno como si tuvieras frente a ti 10,000. Prepárate para una persona como si fueran estadios llenos. ¿Sabe por qué? Porque está comprobado que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dentro de ese proceso hubo gente que despertó a la revelación de quién era Cristo. Ahora bien, debemos entender que Dios ha llegado a nuestra vida porque Dios anhela darte una mejor vida. Debemos entender que Dios ha llegado a nuestra vida para darnos algo más grande de lo que he estado acostumbrado. Tenemos que entender que Dios está en control de todas las cosas y vino a mi vida a hacer una transformación que no habrá nada ni nadie que lo pueda impedir. Cuando el pastor Arnaldo hablaba de los comienzos, amado, no todo comienza siendo grande. Pero ¿sabe cuál es mi oración? Que nuestro corazón no se dañe. Porque lo podemos tal vez tener todo, como tal vez lo soñamos en un momento dado, pero tal vez nuestro corazón estar distanciado de quién es Dios. Recuerdo hace 33 años atrás,
Cuando desde la ciudad de Ciales Dios llama a mi papá, Pastor William Ojeda Padre, para el año 1981-82, a establecer y abrir un nuevo campo. En ese momento se levantaron gente que no pudieron entender el plan de Dios para un tiempo específico. Y le dijeron: tú no vas a durar 2 meses, no vas a durar 6 meses en aquel lugar. Yo apenas tenía tal vez algunos 3, 4 años en aquel momento. Pero recuerdo que en mi corta edad, la primera vez que visitamos el lugar donde Dios había puesto el corazón al pastor levantar una obra, no era el lugar más lindo, no era el lugar con las mejores condiciones, no era el lugar más adecuado para el hombre, pero sí para Dios. Y recuerdo que mi padre junto a unos compañeros ministros se metieron a aquel lugar. Era un centro espiritista y se convirtió en un centro espiritual para sanar vidas, para levantar al hombre, a la mujer caído. En aquel momento, cuando hacían entrada a aquel local que se estaba cayendo en cantos, el pastor decía: aquí es. Era un local que apenas tenía 14 pies de largo y menos de 16 de ancho. Pero allí llegó la presencia del Señor. ¿Cuántas personas sabíamos? ¿Me puede preguntar? Pregúnteme. ¿Cuántos eran? 4 personas. Papi, mami, mi hermana y yo. Los cultos eran algo extraordinario. Mi mamá dirigía, el chico de 3, 4 años recogía las ofrendas, mi papá ministraba, mi hermana cantaba cánticos, tocaba una pandereta, y al final del culto, ¿quiénes pasaban para administración? El hijo, la hija y mi mamá. Así estuvimos varios años, pero creyendo la palabra que cargaba aquel hombre, creyendo a lo que Dios había dicho. Y Dios honra a aquel que le honra. Dios de alguna forma comenzó a hacer como Él tenía planificado hacer. Para mí es un deleite este escenario que tenemos hoy, porque este es un escenario íntimo, un escenario cerrado, donde podemos entender que Dios te tiene sumergido en su laboratorio, siendo procesados para lo que ya Dios tiene gestado para con esta casa. ¿Sabes qué? En la bendición que hemos recibido de parte de Dios, Dios desea prosperarte, desea prosperarlos. Dios ha decidido bendecirte con toda bendición espiritual desde los cielos. Pero en momentos dados, ciertamente somos humanos y el miedo toca a nuestra puerta.
¿Qué podrá decir la gente? ¿Qué podrá pensar la gente? Pero esto no se trata de lo que pueda decir o pensar la gente. Esto se trata del pensamiento de Dios para con tu vida. Y si ciertamente Dios lo ha pensado, lo ha hablado, la única actitud que debemos tener debe ser una de obediencia a lo que Dios ha hablado. En nuestro caminar también tendremos personas que nos podrán decir: tú no te mereces esta bendición. Encontraremos gente que nos pueda decir: tú no calificas para el llamado que Dios te ha hecho. En nuestro caminar se levantarán profetas, y no de Dios, sino profetas de destrucción, profetas que hablan en su propia sabiduría. Tal vez se levantará gente que dirán: tú no te levantarás porque no tienes el apellido correcto, porque no naciste en el lugar correcto, porque no tienes los estudios correctos, porque no tienes el trabajo correcto, porque no tienes la empresa, o tal vez porque no estás en el país correcto. Y tenemos que entender que la salvación te da el derecho y el acceso a las cosas más poderosas para tu vida. La palabra dice en 2 de Timoteo 1:6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en donde, que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo más grande que se recibe o que puede recibir la persona que ha sido salva, la persona que ha vuelto a los pies de Cristo, es el poder y la autoridad de remover todo obstáculo que ha querido retener la libertad que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes qué? Hoy todo eso puede ser removido. Tú puedes declarar en este momento que todo pensamiento de baja autoestima, de limitación, de todo lo que te han dicho en el pasado, de que toda tu vida serás infeliz y que nunca podrás prosperar y que nunca podrás vivir en victoria y en paz, es cancelado, porque tú vas a recibir el sozo, la salvación de Dios. No tan solo recibirás misericordia, sino la vida completa de lo que Dios tiene preparado para contigo. ¿Y sabes qué? He venido a decir a generación de íntimos: ¿ustedes están aquí? ¿Estás preparado? Nadie lo podrá impedir. Todo lo que Dios tiene para con esta casa es tuyo, es de ustedes, y nadie se los podrá quitar. Nadie podrá limitar lo que en la eternidad ha sido diseñado para contigo. La palabra de Dios es clara y dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Aleluya.
Y quiero que sepa que hay poder en aquel que sigue a Cristo. Dije que hay poder en aquel que sigue a Cristo. En Juan 2 vemos a Jesús que cambia el agua en vino y la gente comenzó a creer y a seguirle por señales. Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre, pues él conoce lo que hay en el corazón, pues él conoce las intenciones que hay en nuestra vida. Él conoce lo que perseguimos. Él conoce cuál es nuestro corazón. Y algo importante que nos enseña es que Jesús sabía quiénes creían y quiénes no creían. También Jesús sabía quiénes les iba a entregar. Solamente Dios puede saber que no le crees y aún así seguir amándonos. Solamente Dios sabe cuán cercanos, cuán distanciados estamos de su propósito y aún seguir amándonos. Jesús no solamente buscaba gente que lo siguiera por los milagros y las señales. No buscaba tener una relación superficial. Jesús buscaba a aquellos que estaban dispuestos a hacer lo mismo que él hizo. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Él lo dejó todo por amor a ti y por amor a mí. En Juan 6:60 en adelante, cuando Jesús comienza a hablar palabras de vida eterna, los discípulos le dicen: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?, preguntaban. Mientras Jesús continuaba hablando a las multitudes, algunos discípulos dejaron de seguirle y volvieron atrás. Multitudes pueden venir a la iglesia buscando palabras de aliento y siempre Dios tendrá milagros para ellos. También tendrá panes y peces para aquellos que lo necesiten. Pero en medio de las multitudes, Dios busca gente que a medida que la palabra se ponga más dura, estén dispuestos a continuar y seguirle a Él. Jesús les dice a los 12 y les pregunta: ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro contesta: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. También vemos otro ejemplo en el joven rico al que Jesús dijo que vendiera todas sus posesiones y le siguiera. Esto en respuesta a su pregunta de que si debía o qué debía hacer para ganar la vida eterna. Él era principal de la sinagoga, y el principal de la sinagoga no era escogido o asignado por linaje, sino que el pueblo escogía al más espiritual. Este joven ciertamente servía a Dios. Podemos saber que tenía éxito
porque la gente lo llevó a ese nivel. Lo llevó a esa posición en su nación, pero le faltaba algo. El problema fue que no aceptó la palabra dura que producía vida eterna. Lo que produce la vida eterna no es un día que entregase tu vida al Señor. La vida eterna es la vida misma en ti, porque Dios mora en ti. Este joven sabía que aunque delante de todos lo tenía todo, le faltaba algo en su interior. El problema está en que cuando esto sucede, Dios te habla, pero como es una palabra dura, entonces no estamos dispuestos a seguirle. Si hace 33 años atrás nosotros como familia hubiésemos dicho a Dios: Dios, la palabra, la encomienda, la asignación que nos has dado es dura. Si hace 33 años atrás nos hubiésemos dejado llevar por la falta de multitudes, por la falta de recursos, por la falta de gente que pudiera amar a Dios o pudiera abrazar la visión de Dios para aquel momento, le hubiésemos dicho a Dios: Dios, búscate a otro y ponlo en mi lugar. Pero tenga seguro que aquel que Dios llama, Dios respalda. Yo no los conozco a ustedes, pero entiendo que el pastor Arnaldo no está solo. Entiendo que cuando el pastor Arnaldo predica la palabra del Señor, su familia, sus hijas no son las únicas que pasan a la presencia del Señor. Entiendo y creo que cuando Dios trae una palabra, está edificando a otras familias que están siendo formadas, discipuladas. Yo no quisiera abrir tanto mi corazón, pero ¿sabe qué? Tenemos que volver al lugar de donde todo comenzó. La grandeza de Dios no lo contienen los edificios. El poder de Dios no lo contienen las multitudes. El poder de Dios no puede ser contenido por los recursos que tengamos o no tengamos. El recurso principal donde Dios deposita su gloria es cada hombre, cada mujer, cada corazón dispuesto a recibir esta palabra. Muchos llegan a ese punto en su vida que teniéndolo todo, reconocen que les hace falta algo. Y el saber que te hace falta algo no es malo, si vas al lugar correcto a buscarlo. Es por eso que te invito a que puedas ir a los pies de Cristo. Después de 33 años, 30 más bien, de ver todo el proceso sobre nuestra vida,
de ver la mano de Dios en nuestra vida. Después de ver cómo Dios me rescató de un dictamen médico donde me dieron 2 horas de vida, puedo decir que le sirvo a Dios no porque mis padres le sirvieron a Dios, sino puedo decir que he tenido la experiencia con aquel que me llamó. Después de tantos milagros, después de tantas cosas que Dios hizo, llegó un momento en mi vida, la adolescencia, donde mi Dios me llamaba, donde Dios ponía una demanda. Y yo le decía: Señor, yo no quiero aceptar tu llamado. Y usted dirá: pastor, ¿por qué? Porque en el transcurso de nuestro caminar, los que viven cerca y están cerca de un pastor saben que en el proceso hay señalamientos, que en el proceso hay gente que Dios arranca de ti. En el proceso hay dedos acusadores. En el proceso se exige que porque eres hijo o hija del pastor, tienes que cumplir con los requerimientos que en ocasiones los que los exigen no los cumplen. Y yo me encontraba, pastor, herido. Yo no entendía a mis 16, 15, 16, 17 años el proceso de Dios para conmigo. Y Dios tuvo que trabajar, tuvo que romperme. Teniendo un corazón no dañado, siempre sensible a la voz de Dios. Pero tenía que tomar decisiones. Decisiones que no era que Dios las iba a tomar por mí. Porque soy de los que pienso y enseño que Dios tiene planes, Dios los muestra, Dios los habla, pero tiene que haber una respuesta nuestra. Y en ese proceso recuerdo, en el momento más difícil en aquella época, a nivel de mis amistades, muertos en las calles, que estudiaron conmigo, que se levantaron conmigo, donde el pueblo de Manatí, la ciudad de Manatí, estaba sumergida en guerras por el control de sectores y trasiego de drogas. Dios en ningún momento me dejó. Dios en ningún momento me abandonó. Yo sabía que había un llamado, que había una palabra, pero tenía que tomar una decisión. Recuerdo una noche en mi cuarto, le dije a Dios: Dios, yo sé que tú eres real. Yo sé que tú vives en mí. Yo sé que tú has tenido el control de mi vida y me has preservado.
Pero te voy a pedir algo, Dios. Yo no quiero ser igual. Si verdaderamente ese es tu llamado, el cual me has hecho, si verdaderamente es el llamado que he visto a mi padre y mi madre llevar con honra a través de los años, te pido que sanes mi corazón. Y te pido que yo no quiero ser igual de aquellos que me han rodeado, de aquellos que me han lacerado. Porque la dinámica de esto fue que mis padres, como pastores excelentes, como ministros excelentes, me hablaban como padre, pero también me sentaban y me hablaban como mi pastor. En mi crecimiento no tengo queja de ellos, porque me dieron el ejemplo digno de lo que es un hombre y una mujer de Dios. Pero los que nos rodeaban laceraron mi corazón. ¿Y sabes qué? Desde ese instante yo no fui el mismo. Años después, porque ¿sabes qué, Pastor Arnaldo? Muchas veces Dios nos da una palabra y hay gente que pretende y piensa que esa palabra es para allá, para mañana, y se olvidan del proceso. Y el proceso no lo podemos renunciar, porque si no somos procesados, no estaremos preparados para lo que ya Dios tiene reservado. Y cada vez que me congregaba, la gente me decía: ¿cuándo vas a predicar? ¿Cuándo vas a volver a ser como aquel niño que predicaba el evangelio? Les tengo noticias. Gille Ávila y Jeñito Rodríguez era un niño al lado mío. Yo mandaba a todo el mundo cuando niño al infierno y no daba oportunidad de nada, porque era la estructura que tenía. Pero cuando la gracia de Dios alcanza y comienza a enseñarnos, uno entiende que ciertamente hubo un momento que estábamos equivocados. En el proceso, Dios nos transiciona como iglesia. Pertenecíamos a un movimiento conciliar y Dios nos arranca literalmente de ese movimiento. No porque hubiésemos querido, porque amábamos lo que hacía. Mi padre era vicepresidente a nivel internacional de ese movimiento conciliar. Y cuando él se sentó con la junta de directores a compartirles la renuncia por causa del llamado que Dios había dado, ellos dijeron: tú nos vas a dividir la organización. Y él se paró firme y dijo: ¿sabes qué? Lo único que traje es lo único que me llevo: la iglesia donde Dios me plantó. Si están de acuerdo. Ahí comenzó Dios a trabajar con nosotros. Fue removida la alfombra de nuestros pies. Fue removida las estructuras que nos sostenían. Y llegábamos los domingos sin saber qué predicar. Y ambos llorábamos en aquella oficina. En aquel momento se nos fueron 65 personas.
nos quedamos sin líderes. En construcción, ¿qué le parece? Pero con Dios por delante. En aquel momento, cuando humanamente nos estábamos y sentíamos que nos ahogábamos, Dios comenzó a trabajar áreas que nunca habían sido trabajadas. Hubo preguntas en el proceso. Hubo señalamientos. Pero Dios nos sostuvo y su palabra. Cuando pensábamos que ya habíamos alcanzado todo, habíamos completado la construcción, llega la enfermedad a la vida de mi hermana, esclerosis múltiple. El médico le dice: no van a pasar 6 meses cuando vas a estar en un sillón de ruedas, y después de los 6 meses que caigas en un sillón de ruedas, no van a pasar 3 meses cuando estarás postrada en una cama. Recuerdo cómo como familia nos lanzamos a los pies de Cristo y le dijimos: oh Dios, te hemos conocido. Si tú lo hiciste una vez con Willy, yo soy Willy. Cuando el médico le dijo no 6 meses, cuando le dijo 2 horas de vida, y tú le extendiste el tiempo de vida, de esa misma forma lo vas a hacer con Keila. Mi hermana, según la ciencia, todavía tiene la condición, pero está en pie. Hizo su maestría en consejería. Trabaja para una empresa de educación aquí en la ciudad de Manatí. Es pastora en la ciudad de Ciales con su esposo. Y usted dirá: pero pastor, no ha sido sana. Está sana porque Dios es quien la tiene en pie. Para culminar, hace 5 años atrás, mi pastor, mi mentor, mi padre espiritual y en lo natural, me dice: prepárate, tu tiempo llegó. Y fueron esos momentos en los cuales yo decía: no, Señor, yo no quiero estar escuchando esta palabra. Vinieron de alguna forma la misma gente de nuestro alrededor y dijeron: estamos esperando que tú llenes los zapatos de tu padre. Y a mí me dio un coraje santo. Y le dije: ¿sabes qué? Dios no me llamó a llenar los zapatos de mi padre. Dios me llamó a cumplir un propósito para esta casa en este tiempo. Cuando Dios comienza ese proceso de transición, ciertamente hubo comparaciones, todavía las hay. En ese proceso de transición, transicionamos en la manera de adorar al Señor.
Adorábamos con coritos. Y Dios nos decía: los muevo a una adoración espontánea. No porque lo viejo haya sido malo, es que Dios nos invita y nos reta a crecer. Estábamos en una estructura de un guitarrista que ya llevaba tanto tiempo con nosotros que ya sus dedos había artritis. Estábamos en un tiempo que pensábamos que cuando el guitarrista le daba más duro a la guitarra, más presencia del Señor descendía. Eso era lo que entendíamos. Dios nos arranca ese proceso y nos dice: de esta manera quiero que adoren. La primera pregunta, ¿sabe cuál fue? ¿No se imagina? ¿Con quiénes? Si no tenemos músicos. Si el único músico que hemos tenido por tanto tiempo, lo único que sabe tocar es guitarra. Y ocurrió algo bien especial. Dios nos iluminó y comenzamos a comprar CD de Marcos Witt. No pistas, CDs. Y comenzábamos a cantar en nuestras reuniones encima de la canción de Marcos Witt. Lo hermoso era, ¿sabe qué? Cuando el CD estaba rayado, se quedaba pegado, el adorador o como adoradores decidíamos: o culminábamos la adoración ahí, o nos quedábamos pegados como el CD. Lo que le quiero decir es que son etapas que como ministerio atravesamos. Estuvimos 3 años de esa forma y diciendo: Señor, ¿a quién tú vas a traer? ¿Cómo tú lo vas a hacer? Tú has hablado, tú has dicho que vas a traer músicos. Teníamos conga, teníamos batería, teníamos órgano, guitarras, bajos, todo, pero no teníamos la persona que le iba a dar vida a esos instrumentos. De los primeros que Dios nos envía una pareja destruida en su matrimonio para restaurarle. Y él preguntó: ¿a qué el órgano suena? Le dijimos: sí, pero no hay nadie que lo haga sonar. Preguntó: ¿puedo? Pero en el pensamiento todavía necesita ser restaurado. La religiosidad nos decía: necesita tiempo, necesita ser probado. Pero en su corazón, aunque la obra de Dios no había sido completada, había el deseo, había el querer como el hacer, su buena voluntad. Nos destruyó la teología. Con barba, chiva, vengo de esa dinámica. Pelo largo y una colita de caballo. Y la iglesia, que muchos de ellos permanecieron. Pastores, que ustedes van a hacer? Darle la oportunidad a lo que Dios quiere hacer. Y mientras aquel muchacho tocaba, conocía música clásica, conocía todo tipo de enseñanza porque tiene una maestría y es maestro de música, no conocía música de adoración, pero fue siendo trabajado. Todos los que tenemos hoy vinieron con el mismo patrón: destruidos, señalados, que necesitaban ser restaurados. Pero si no hubiese un espacio para aquel primero que abrió el camino y que fue partícipe del proceso de restauración y fue levantado de ese proceso, no hubiesen llegado los demás. Muchas veces nos vamos a dar en situaciones
que para el hombre parecieran locura, pero para Dios no. Hoy aquel joven continúa con nosotros. Dios restauró su matrimonio. Tuvo una chica con un dictamen médico de que no iba a hablar, de que iba a ser una niña especial. Hoy me retraté con ella vestido de azul. Ayer fue el día nacional o a nivel mundial de estos chicos especiales. Hoy habla español, habla inglés y es una adoradora y una danzora del reino de Dios. Amado, lo que te quiero decir es que para Dios no hay imposibles. Yo no conozco esta casa, aún no conozco sus pastores. Todo ha sido de estas conexiones que divinamente Dios hace. Pero yo sé que Dios lo que tiene para con ustedes son cosas grandes y extraordinarias, que es cuestión de tiempo. ¿Sabes por qué? Porque en el proceso de la vida ministerial he entendido que yo como pastor no los voy a alcanzar a todos, y que tal vez mi congregación carga una gracia especial dada por Dios, pero ustedes cargan algo especial que no se nos ha sido dado y otorgado a nosotros. Que Dios en ningún momento me ha llamado para competir con nadie. No. Pero sí Dios me ha llamado a colaborar con mucha gente para hacer avanzar su reino. Yo le invito a que usted pueda estar en pie. Siempre acostumbro a ser llamados a salvación. Si no has dado ese paso de fe, te invito. Si estás aquí, en ese lugar, y no has dado ese paso, quiero que sepas que Dios tiene un lugar separado para ti. Si estás conectado a través del internet, para ti también es este llamado. Porque Dios no se limita en tiempo y espacio. El Espíritu de Dios trasciende nuestras limitaciones. Y con tan solo comunicarte, enviar un mensaje, estaremos orando por ti. Y sabemos que los pastores de esta casa harán lo que esté a su alcance para bendecir tu vida, para dirigirte, para darte dirección, para darte el consejo sabio que necesitas. Dios es bueno. Su fidelidad es para siempre. Con amor eterno te amo, Dios. Y no hay nada ni nadie que pueda interponerse entre lo que Dios ha establecido para con tu vida y tu persona.
Se abre el espacio si alguien necesita, desea que oremos por ti. No porque hay un toque de este hombre,